Buenas noches. Bueno, la verdad es que es un verdadero gusto estar con ustedes. No sé si se dieron cuenta que les pasé una evaluación docente, ¿no? Ya la llenaron, ¿no? De mi persona. Sí, Luke. Ah, ok. ¿Sí la llenaron hoy o cuándo la llenaron? Hoy la llenamos. Bueno, yo, Ah, perfecto. Está bien, eso es... solo 100 el link. Ah, muchas gracias. Muy amable. Les agradezco mucho. Les agradezco mucho, la verdad. Bueno, entonces vamos a seguir con nuestro tema. Vamos a repasarlo de anoche un poquito, el último que manda. ¿Alguien que dice algo? No, link. Ok. Bueno, vamos a... ¿Dónde nos quedamos? Aquí, aquí, aquí. Que estábamos explicando anoche, fue el último. Bueno, pues básicamente, pues ya habíamos explicado esto, ¿verdad? Em, Hemos analizado que dentro de los agentes hay agentes de valores y agentes de bolsa. Los agentes de valores van a negociar valores fuera de la bolsa y los agentes de bolsa van a negociar valores dentro de una bolsa. ¿Qué diferencia hay? La bolsa es una sociedad anónima especial cuyo objetivo es la negociación de valores, permitir dar un marco adecuado para que se puedan negociar valores. Em, este contrato, bueno, muy bien. Bueno, básicamente este contrato de suscripción de valores, pues hay un agente o también una sociedad financiera privada. Creo que habíamos explicado en su oportunidad lo que era una sociedad financiera privada, pero básicamente la sociedad financiera privada, su objeto social es, pues básicamente, pues dar financiamiento para la fundación o constitución o ampliación de empresas productivas, de sociedades anónimas de tipo productivo. Estas captan dinero del público a través de certificados fiduciarios y otros títulos y ese capital que obtienen de los particulares a través de esas formas, pues son casi igual de que un banco, pero la diferencia es que estos no manejan depósitos de plazo fijo, de cuenta de cheques, de ahorros, etcétera, sino que el dinero lo canalizan a través de títulos que generalmente son certificados fiduciarios u otras formas, los títulos, obligaciones sociales, etcétera. Entonces van a canalizar ese dinero en las sociedades financieras privadas para promover el funcionamiento, ampliación o modificación de empresas productivas, ¿verdad? Eso lo hacen dando financiamiento, otorgando préstamos a las personas que quieran fundar una sociedad anónima de tipo productivo, o sociedades mercantiles de tipo productivo, entidades de tipo productivo, o en su defecto también, lo que hacen es viabilizar que estas empresas puedan expandirse también, aumento de capital, otros portafolios del objeto social distintos o complementarios a lo que hacen, ampliar su cartera de negocios. Eh, También es importante establecer que pueden adquirir acciones de este tipo de empresas productivas, la totalidad de estas, con el objetivo de tener participación accionaria en esas sociedades con el objeto únicamente de poder que personas particulares pues adquieran esas acciones y entonces ya con ese objetivo de no pueden tener mucho tiempo, no pueden permanecer mucho tiempo como socios accionistas, sino su idea es vender las acciones para que otras personas puedan continuar con esa actividad. Pero básicamente aquí, en este contrato de suscripción de valores, pues el agente que ya lo hemos venido estableciendo, cuál es su sujeto social, y la sociedad financiera,
van a adquirir valores inscritos en oferta pública. Ya habíamos explicado bien lo que era la oferta pública. Y estos valores están inscritos en oferta pública porque hay un emisor que los tiene inscritos ahí, que tiene acciones de sociedad, que tiene obligaciones sociales o de debentures o cualquier otro tipo de valores. Y su objetivo es que los particulares adquieran esos valores y agenciarse el de los fondos y los posibles intereses que puedan ganar. Entonces aquí lo que hace es que la gente y la sociedad financiera privada adquieren esos valores de esos inversores que están inscritos en oferta pública con el objeto de proveerlo de recursos a ese emisor, de devolverle lo que invirtió y van a descontar, van a reducir un descuento o comisión, que es prácticamente la retribución o valor que va a percibir el agente o la sociedad financiera como producto de adquirir básicamente estos valores para después colocarlos en el mercado a las personas que lo adquieren y lógicamente que cuando van a colocar, estas personas van a recibir su capital, o sea, los inversores reciben su capital de vuelta y lógicamente que esas personas, terceras personas que quieren en el mercado esos valores, pues básicamente les van a pagar después un interés y ahí van a deducir un interés en favor del emisor. Y pues lógicamente que de una vez van a a separar el porcentaje que es la comisión de la gente, básicamente. Nosotros analizamos el artículo 77. Dice contrato de suscripción de valores. Dice, por el contrato de suscripción de valores, las sociedades financieras privadas y los agentes podrán adquirir valores inscritos en oferta pública, por oferta pública, siempre que su suscripción tenga como objeto siempre que su suscripción tenga, voy a repetir porque es por tratar de permitir a un compañero que estaba ingresando. Por eso fue que perdí un poquito la noción de esto, el hilo conductor. Dice, por el contrato de suscripción de valores, las sociedades financieras privadas y los agentes podrán adquirir valores inscritos para oferta pública siempre que su adquisición tenga como objeto proveer recursos al emisor, menos el descuento, o por la comisión que se pacte en el propio contrato por concepto de la posterior colocación de los respectivos valores. Lo anteriormente dispuesto para el caso de las sociedades financieras es sin perjuicio de los requerimientos de solvencia y límites de crédito previstos en las leyes que rigen sus operaciones. Como explicamos en la clase anterior, cuando vimos esto, establecíamos que va a verificar eso de la superintendencia de bancos. Eh, Dice, por efecto de la negociación extrabursal de dichas emisiones, las sociedades financieras privadas podrán actuar como agentes sin necesidad de inscripción previa o trámite alguno. Entonces, cuando se trata de una sociedad financiera privada, pues la misma ley autoriza a que puedan cumplir con las funciones de los agentes que establece esta ley. Bueno, el elemento formal, pues básicamente en este contrato, pues es la nota distintiva de la mayoría de contratos mercantiles, que es la libertad de forma mercantil. Recordemos que cuando nosotros analizamos, desarrollamos el derecho mercantil 1 establecimos dentro de las características del derecho mercantil que es un derecho poco formalista. Es decir, que la formalidad está sujeta a su más mínima expresión acá. Y entonces también es una nota distintiva de este contrato, la libertad de forma mercantil. Es decir, la ley no exige una forma específica para este contrato, ni suscripción en el registro mercantil. Artículo 77, último párrafo. Por efectos de la negociación extrabursal de dichas emisiones de las sociedades financieras privadas, podrán actuar como agentes sin necesidad de inscripción previa o trámite alguno. Ahí está el fundamento. Básicamente aquí, las características de este contrato es un contrato principal, porque es un contrato que subsiste por sí solo, es un contrato que tiene una autonomía bastante marcada, es decir, no necesita de otra figura contractual para poder surtir efectos jurídicos. Es un contrato bilateral porque intervienen dos sujetos, como son, por un lado, tenemos
al emisor. En la otra cara de la moneda podríamos tener a la gente o podríamos tener también una sociedad financiera privada. Es un contrato típico mercantil porque está específicamente típico porque está, la palabra típico debería decir que está tipificado en la ley. Al decir que está tipificado en la ley es que está regulado en la ley, pues está regulado en la ley. Básicamente la ley de mercados y valores de mercancías. Es decir, que una figura es típica, no prácticamente, no sería, básicamente no es que nosotros nos refiramos al derecho penal y que vayamos, según la teoría del tipo, a analizar los elementos de tipo objetivo y materializar a ver si existen o no. ¿No? Básicamente también podemos hablar de tipicidad cuando nosotros estamos hablando de una figura típica como esta, ¿verdad? Porque está regulada en la ley y establece ciertos presupuestos. Es un contrato nominado porque básicamente la ley le ha asignado un nombre, ¿verdad? En este caso, pues se lo ha asignado la ley de mercado de las mercancías, es un contrato oneroso, así como los sujetos contractuales pueden ganar, también eventualmente pueden perder o tener gravames de tracto sucesivo, ¿verdad? Entre los elementos objetivos tenemos a la gente o la sociedad financiera, que es la persona jurídica que va a adquirir los valores que están inscritos en la oferta pública del inversor para proveerlo de los recursos. De ahí va a deducir o va a separar una comisión o descuento, que es donde está la ganancia de la gente o la sociedad financiera. Y luego los coloca en el mercado a personas específicas. Pues el emisor también pues, es la persona que ha creado los valores y los ha inscrito en oferta pública y los enajena a la gente o sociedad financiera. Es una deducción o comisión que es en favor de la sociedad financiera o de la gente para que esta última los coloque en el mercado a personas determinadas entregando los fondos de los mismos. El elemento formal, pues la libertad de forma mercantil, como veníamos nosotros explicando, el cual es el artículo que nosotros ya leímos. No sé si hay alguna duda en cuanto a esto. ¿Hay alguna duda? No, Nick. No, Nick. Bueno. Vamos ahora a analizar, me parece ya la última figura de los contratos de bolsa. Es el contrato de futuro. El contrato de futuro, pues existe un inversor, ¿verdad? Que entrega a un agente de bolsa pues fondos monetarios. Él básicamente en este contrato le entrega fondos monetarios, le entrega dinero, moneda nacional extranjera, para que en el seno de una bolsa de comercio, para que en el interior de una bolsa de comercio, que lo habíamos explicado que es una asociación anónima especial, cuyo objeto es permitir un marco adecuado para un espacio no solo financiero, normativo, material, virtual, para que ahí se puedan negociar valores. Entonces, es un contrato por el que inversor le entrega dinero, recursos económicos a la gente de bolsa, eh, para que en el seno de la bolsa de comercio, este agente de bolsa, pues, se invierta en la adquisición eh, de fondos, de los que se espera un producto futuro para ser invertido en contratos de transmisión de dominio, como resultado de prestaciones futuras, entrega futura de valores, mercancías, fondos en moneda nacional o extranjera u otros bienes de lícito comercio. Fue la negociación de contratos que tienen prestaciones que se obtendrán y liquidarán en el futuro con base a un índice definido en la bolsa de comercio. Es decir, en este caso, el inversor le va a entregar dinero a la gente, recursos monetarios, para que éste los invierta en la bolsa y vaya a adquirir valores o fondos que van a tener un producto futuro. Por ejemplo, una cosecha de café que va a germinar en el futuro, ganado que va a germinar en el futuro, o títulos de crédito o títulos valores que tienen un vencimiento futuro. Es decir, que en el valor en ese momento que está negociando no tienen un valor que pueda cobrarse en ese momento, sino que se puede cobrar en el futuro. Es decir, hay un lapsus, periodo de tiempo, en el cual deben pagarse hacia el futuro. También puede adquirir mercancías, valores, fondos en moneda nacional o extranjera, pues, que tengan una negociación hacia el futuro. Bueno, dentro de las características que tenemos de este contrato, pues que básicamente es un contrato típico mercantil, es un contrato típico mercantil porque pues, está regulado específicamente en la ley, ¿verdad? En la ley de mercado de valores y mercancías, es nominado, es bilateral,
porque intervienen tanto el emisor como el agente de bolsa, o el agente, perdón, este tracto sucesivo, porque se materializa a través de unas prestaciones periódicas que que se materializan en el tiempo, no es de tracto único, porque no solo se da una prestación única en el tiempo, sino que son varias, ¿verdad? El hecho de recibir los recursos económicos, el hecho de invertirlos en valores que tienen una prestación económica que va a manifestarse o materializarse en el futuro y no en el momento. Esa es la diferencia con los demás contratos, que las prestaciones económicas en este contrato son prestaciones económicas o utilidades económicas que van a ser vistas en un futuro. Esa es la diferencia básica. Es un contrato principal porque subsiste por sí solo, es oneroso porque hay utilidades y gravámenes recíprocos. Entre los elementos subjetivos, pues básicamente que habíamos hablado de las bolsas de comercio, que son sociedades anónimas pues, especiales, no convencionales, especiales, eh, cuya función, su objetivo es prestar servicios para facilitar las operaciones bursátiles, es decir, dar las condiciones adecuadas para la negociación e inversión de valores, mercancías y contratos e inscripción de ofertas públicas y valores. Si nosotros analizamos el artículo 6 y 18 de la ley, así lo insinúa la ley. Dice bolsas de comercio. Las bolsas de comercio son instituciones de derecho mercantil que tienen por objeto la prestación de servicios para facilitar las operaciones bursátiles. Y el 18. Las bolsas de comercio podrán realizar las actividades siguientes, dice, la literaria dice, adecuar locales e instalaciones, establecer mecanismos que faciliten las relaciones, operaciones entre oferentes y demandantes de valores. Los que ofrecen valores y los demandantes son los que quieren adquirir esos valores, mercancías, ¿verdad? Contratos y la realización de cualquier negocio de naturaleza bursátil. O sea, lo que se va a negociar en una bolsa de comercio, en una bolsa de valores, básicamente van a ser los valores que los hemos definido, las mercancías, que es un bien o cosa que es susceptible del tráfico comercial, y los contratos que hemos visto, ¿verdad? Y la realización de cualquier negocio de naturaleza bursátil. Dice inscribir las ofertas públicas de valores que hubieran sido registradas en el registro y cumplan con los requisitos de las disposiciones normativas y reglamentarias de carácter general de las bolsas de comercio, en que se habrá de realizar la oferta pública y el registro en que habrá de realizar la oferta pública. Y de ahí dice divulgar o informar masivamente, así como proporcionar y mantener a disposición del público información amplia y relevante sobre las emisiones de valores y la negociación de mercancías y contratos que hayan inscrito o autorizado, así como sobre las emisiones de valores y sobre las otras operaciones que en ellas se realicen, inclusive sobre la calificación de riesgo y sus actualizaciones obtenida por un emisor o por una emisión de valores en alguna de las empresas calificadoras de riesgo, inscritas para operar en el país o por empresas calificadoras de riesgo internacionales, reconocidas por la Comisión de Valores de los Estados Unidos de América, denominada Securities Exchange Commission. Dice difundir y poner a disposición de manera masiva al público informaciones, publicaciones periódicas sobre los aspectos a que se refiere al literal anterior. Prácticamente eso es lo que esto podría ser, por ejemplo, vamos a ver por aquí. Aquí tengo una aplicación, miren ustedes, les voy a enseñar por acá. Vamos a detener por acá para que ustedes me pueden ver ahorita a mí, ¿no? Chilic, Miren esta aplicación, aquí hay una aplicación que la pueden ver, ¿no? no. ¿No pueden ver esto, no? Voy a tomar una Sí captura. se observa la Voy a imagen. mandar, voy a mandar al grupo para que lo puedan ver. No sé si ya lo pueden ver en el grupo.
Silic. Básicamente esos son los indicadores. Esos son indicadores de Dow Jones. ¿Qué manda? Entonces, esas son las informaciones que hay que mantener al día, ¿verdad? Que acabamos de analizar en este artículo. Lo que decía, divulgar informaciones masivamente, así como proporcionar y mantener a disposición del público información amplia y relevante sobre las emisiones de valores y la negociación de mercancías, contratos que hayan inscrito o autorizado, así como sobre las emisiones y valores y sobre otras operaciones que en ellas realicen, inclusive sobre la calificación de riesgos, sus utilizaciones obtenidas por un emisor o por una emisión de valores valores en alguna de las empresas calificadoras de riesgo inscritas por operar en el país, o por empresas calificadoras de riesgo internacionales reconocidas por la Comisión de Valores de los Estados Unidos de América, denominada Securities and Exchange Commissions. Básicamente, pues, la cotización que va a tener los valores. ¿Cómo se cotiza un valor en la bolsa, verdad? ¿Cómo se cotiza un valor, una mercancía o un negocio en la bolsa? Dice, difundir y poner a disposición de manera masiva al público informaciones y publicaciones periódicas sobre los aspectos a que se refiere la literal anterior. Dice, velar porque las actuaciones de sus agentes y emisores se ajusten a las disposiciones normativas y reglamentarias de carácter general de la Bolsa de Comercio y el Registro de Mercados y Valores de Mercancías. Dice, expedir a solicitud de parte interesada y conforme a sus disposiciones normativas y reglamentarias de carácter general, certificaciones de las cotizaciones de los valores o de las negociaciones de mercancías o contratos en ellas realizadas. Proporcionar, dice, por sí o a través de terceros, servicios de depósito de valores conforme a la presente ley. Pedir a juez competente en primera instancia del ramo civil en la vía incidental la intervención de sociedades emisoras, agentes de bolsa o casas de bolsa que hubieran transgredido disposiciones legales, disposiciones normativas o reglamentarias de carácter general de la Bolsa de Comercio, respectiva cuando a su juicio medita dicha medida. La intervención surtirá los efectos previstos en el artículo 661 del Código de Comercio de Guatemala a partir de la fecha de notificación de la resolución que decreta dicha medida. La enajenación de activos que no constituya el giro ordinario de la empresa solo podrá efectuarse con autorización judicial. La intervención podrá decretarse sin audiencia previa a la parte afectada en vista de circunstancias graves que justifiquen el juicio del juez. Entonces, cuando se va a pedir la intervención, es un embargo con carácter de intervención, que es una providencia cautelar, y eso se va a hacer cuando las bolsas, cuando los agentes de bolsa o casas de bolsa están apartando de las disposiciones legales y normativas de una bolsa determinada. ¿Sí? Dice realizar cualesquiera otros actos y contratos necesarios para el desarrollo de una actividad bursátil que no estuvieran empleados por la ley. Bueno, es la bolsa de comercio. Y básicamente el inversor pues, es una persona individual o jurídica que entrega a un agente de bolsa recursos económicos para que éste los invierta en la adquisición de valores o fondos que se esperan en un producto futuro o para ser invertido en contratos de transmisión de dominio de resultados de prestaciones futuras, ¿verdad? Como un contrato de mutuo con garantía de prendaria, donde sabemos que van a haber prestaciones futuras porque se pagan hacia el futuro, o entrega futura de valores, mercancías, fondos de moneda nacional, extranjera, u otros bienes de ilícito comercio, en la negociación de contratos que tienen prestaciones que se obtendrán y liquidarán en el futuro. Y el agente de bolsa, que básicamente que es una sociedad anónima especial que recibe del inversor recursos económicos para poder ser invertidos en una bolsa de comercio, que los va a invertir, el agente va a ser el que va a invertir en una bolsa de valores o bolsa de comercio. ¿Y para qué? Para adquirir valores o fondos que se espera que tengan un producto futuro, para ser invertido en contratos de transmisión de dominio de resultados de prestaciones futuras, o entrega futura de valores, mercancías, fondos de moneda nacional, extranjera, otros bienes de ilícito comercio, en la negociación de contratos que tienen prestaciones que se obtendrán y liquidarán en el futuro a cambio de una comisión. Es decir, tenemos valores inscritos en oferta pública y esperamos a que se coloquen en el mercado en un futuro, tienen cierta rentabilidad, tenemos una cosecha de café, que nosotros también se puede negociar en una bolsa, una cosecha de café, que sabemos que esa cosecha de café va a tener resultados en el futuro porque va a producir café, se va a vender y va a tener una rentabilidad en el mercado. Tenemos un lote de ganado, una vaca va a tener ciertos chivos que van a producirse en el futuro, o ciertos contratos, por ejemplo, un contrato
una obligación social o debentur que provee capital para una sociedad anónima y que la sociedad anónima va a pagar ese capital, ese préstamo en el futuro. Son prestaciones futuras, hacia el futuro, no instantáneamente. Entonces, los elementos materiales de este contrato, pues básicamente tenemos los recursos económicos, es decir, el dinero, el metálico, ¿sí? Moneda nacional o extranjera, que se utiliza para la adquisición de valores o fondos en los que se espera un producto futuro, ¿verdad? Como tener un dinero a plazo fijo y obtener una rentabilidad de capital de intereses hacia el futuro. Para ser emitido en contratos de transmisión de dominio con resultados de prestaciones futuras, tenemos una compraventa con pacto de reserva de dominio y va a quedar perfecto en el momento que el sujeto termine de pagar a plazos de cierta cantidad de dinero, entonces ya en el futuro va a adquirir la propiedad y se podría negociar. Entrega futura de valores, mercancías, fondos de moneda nacional y extranjera, otros bienes de ilícito comercio, la negociación de contratos que tienen prestaciones que se obtendrán y liquidarán en el futuro, la comisión del agente. Y vamos a analizar, creo que nos faltó ver la definición, ver el fundamento legal, eso no lo vimos. Dice contratos a futuro. La Bolsa de Comercio podrá organizar la negociación de contratos para la transmisión de dominio o entrega futura de valores, mercancías, fondos en moneda nacional o extranjera, otros bienes de lícito comercio, así como la negociación de contratos cuya liquidación futura se calcula y efectúa en función de un índice definido en una Bolsa de Comercio. Las condiciones de negociación de los contratos para entrega futura se reglamentarán por las respectivas bolsas de comercio. Los documentos que contengan los contratos en cuestión, así como los demás documentación que sirva para sustento no están afectos al impuesto de timbres fiscales y propiedad por protocolos. Es decir, los contratos con que se solemnicen, los documentos donde se solemnicen este tipo de contratos no están sujetos al impuesto sobre timbres fiscales y papeles pegados para protocolos. El impuesto de valor agregado en contratos que contengan actos grabados con este impuesto se pagará al momento de la liquidación, o sea que si están afectos al IVA. La enajenación, cesión o transferencia de los contratos en cuestión, pero de su liquidación no estarán afectos al impuesto de valor agregado. En caso de negociación de contratos para entrega futura de moneda extranjera, las obligaciones que contengan habrá de expresarse y cumplirse en moneda pactada, en la medida en que lo permitan las disposiciones legales, cambiadas, reglamentarias y respectivas. ¿Tenemos alguna duda? El elemento formal de ese contrato no lo consideramos aquí por la libertad de forma mercantil. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar ahora del depósito colectivo de valores. Eso es lo que nos implica ahora. El depósito colectivo de valores, pues es un contrato que tiene lugar cuando el depositante deposita en una bolsa de valores o en quien se designe como sociedad depositaria. O sea, en este contrato hay un depositante que tiene, va a depositar valores en una bolsa de comercio o a una sociedad anónima que se designe como sociedad depositaria. Entonces, este contrato tiene lugar cuando el depositante deposita en una bolsa de valores o quien se designe como sociedad depositaria valores de un mismo monto, clase, especie y emisor, para que transcurrido un plazo se le entreguen al mismo depositario o a quien se designe, no necesariamente los mismos u otros de la misma clase, monto o especie. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? El depositante va a depositar valores. Es decir, por ejemplo, puede depositar obligaciones sociales o debenturas. ¿Sí? Voy a ser el titular de 10 obligaciones sociales o debenturas, es decir, yo le presté dinero a una sociedad anónima para mejorar su capital de trabajo y la sociedad anónima creó obligaciones sociales y debenturas. Yo adquirí 20 de estos a razón de 20,000 quetzales cada uno para 200,000 quetzales. Y entonces yo voy a depositar esos valores en una bolsa de valores, yo como depositante o
pues en una sociedad depositaria, que puede ser un banco, una entidad de crédito, y los valores tienen un mismo monto, una misma clase, una misma especie. En este caso, las obligaciones sociales aventuras nos sienta bien, es el mejor ejemplo. Los certificados fiduciarios también podría darse. Bonos bancarios también. Tiene que ser de un mismo monto, es decir, de una misma cantidad, de una misma clase o especie, y el emisor tiene que ser el mismo. Los depositamos en la bolsa de valores o en quien se designe como sociedad depositaria por un plazo determinado, es decir, por ejemplo, unos 5 años, y al vencer ese plazo determinado, se le van a entregar al depositario, pues no los mismos bienes, no necesariamente los mismos valores, sino que otros de la misma clase, monto o especie, ¿verdad? Y tendrá que deducir su comisión también el agente. Entonces, si analizamos nosotros el artículo 79, dice depósito colectivo de valores. A los fines establecidos en el inciso G del artículo 18 de la presente ley, cual ya leímos esta noche, que son algunas de las funciones de las bolsas de comercio. A los fines establecidos en el inciso G del artículo 18 de la presente ley, las bolsas de comercio podrán recibir en calidad de depósito colectivo de valores que en ellas se negocien. El contrato de depósito colectivo de valores tiene lugar cuando en una bolsa de comercio o quien ésta designe como sociedad depositaria, o sea, el que va a fungir como depositario es la bolsa de valores. O ella misma, la misma bolsa, puede designar una sociedad anónima que va a fungir como sociedad depositaria. Para eso tiene que tener las calidades para poder ser depositario y básicamente tiene que ser un banco o una entidad de crédito que son los idóneos. Por ejemplo, si fuera de mercancías, yo pienso que la idónea sería un almacén general de depósito para mí. ¿Sí? Valores, para mí, un banco, sociedad financiera. Dice, el contrato de depósito de colectivo de valores tiene lugar cuando una bolsa de comercio, quien ésta designe como sociedad depositaria, se obliga a restituir al depositante o a quien éste designe, o sea, se le va a dar al que depositó los valores ahí o a la persona que yo, por ejemplo, los puede depositar, pero digo, yo no quiero que me los devuelvan a mí, se los van a devolver a mi hermano, se los va a endosar para que se los devuelvan a él. Dice valores por el mismo monto, de la misma clase, especie y emisor de los depositados, pero no necesariamente los mismos. No necesariamente pueden ser los mismos o otros. En consecuencia, la depositaria puede disponer de los valores en ella depositados por el solo efecto de restituir a otros depositantes valores homogéneos. Por el contrato de depósito colectivo de valores se transfiere la propiedad. Por el contrato de depósito colectivo de valores no se transfiere la propiedad de lo depositado. Consecuentemente, lo recibido en depósito colectivo no se mezcla con el patrimonio de la depositaria. O sea, si yo le entrego un depósito colectivo de valores a una agente de bolsa o a la sociedad que ésta define como depositaria ciertos valores, ella no los debe confundir con su patrimonio, sino que son patrimonio distinto. No se mezcla con el patrimonio de esta entidad. Dice, los endosos, registros de endosos, transferencias que se operen sobre valores depositados podrán sustituirse por partidas de crédito y débito según corresponda que la depositaria opere en sus registros correspondientes, en cuyo caso cualquier acto de disposición se entenderá realizado en relación a valores homogéneos a los depositados, aunque no fueran los mismos. Dice, para el ejercicio de los derechos que incorporan las acciones al portador, la exhibición material de los títulos podrá sustituirse por la prestación de una constancia de depósitos pedida por la sociedad depositaria. En lo que no se ponga a lo aquí establecido, se aplicará el contrato de depósito colectivo de valores, las disposiciones del Código Civil. Lick, disculpe. Dígame. Dígame.
discúlpenme la ignorancia, ¿cuáles son esos valores homogéneos? Valores homogéneos es que tienen que tener, un valor homogéneo es aquel valor que tiene el mismo valor. Por ejemplo, Ah, es el que tiene el mismo valor. hablamos, por ejemplo, de acciones de una sociedad que todas tengan el mismo valor, que sean, por ejemplo, acciones de 10.000 quetzales cada una, por ejemplo. Y el ejemplo que poníamos, Ah, las bueno. obligaciones sociales o de ventures, por ejemplo, Ajá. cuando nosotros le otorgamos de capital de trabajo a una sociedad anónima y esta sociedad va a emitir valores, pues eso tiene que tener un valor homogéneo que es el mismo valor. Nosotros analizamos un poquito el artículo 500. A ver, dice, por el artículo 579 dice, perdón, ese no es. No es. Dice, las obligaciones son del 544. 544. Dice, las obligaciones son títulos de crédito que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo positivo a cargo de la sociedad anónima, sean considerados bienes muebles o cuando estos estén garantizados con derechos reales sobre los inmuebles. Dice, las obligaciones serán nominativas a la orden del portador y tendrán un igual valor nominal, que será de 100 quetzales o múltiplos de 100. O sea, cuando estamos hablando de un valor homogéneo, quiere decir que todos los títulos tienen que tener el mismo valor. Y el ejemplo que nos queda, que nos sienta bien en este caso, son las obligaciones sociales o de ventures. Recuerde usted que las obligaciones sociales o de ventures son títulos que son creados por una sociedad anónima. Cuando la sociedad anónima necesita capital de trabajo, la sociedad anónima, en lugar de ir a un banco y tramitar un préstamo para agenciarse de fondos o utilizar sus reservas porque no las tiene para poder catapultar su capital de trabajo, lo que va a hacer es crear esos títulos. Se crean en el seno de una asamblea general extraordinaria. Los accionistas votan en favor de que se creen estos títulos, se crea la emisión, se inscriben en el registro mercantil, se escribe la escritura constitutiva, se otorgan las garantías y se otorgan los títulos. Cuando los títulos se otorgan, básicamente lo que hace es inyectar capital a la sociedad. La sociedad, después de un plazo de tiempo, le va a pagar a los titulares de estos títulos que se llaman obligacionistas, pues les va a pagar el importe de su capital más intereses. Pero son valores homogéneos. ¿Por qué? Porque tiene que tener un mismo valor. Es decir, todos tienen, si son 10, todos tienen que ser de 1.000 quetzales, o de 100, o de 20.000, de 30, todos tienen que tener un mismo valor. Y en este caso, el mismo mismo. ¿Ya respondí a su pregunta? Sí, gracias, muy fino. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir. Entre las características de este contrato, no lo hemos visto en la ley tampoco, ¿verdad? Sí, ya lo leímos ahí, ¿verdad? Bueno, analizamos las características, pues es un contrato principal, porque es un contrato que pues, subsiste por sí solo, no necesita de otro contrato, de otro negocio jurídico para nacer a la vida jurídica o para surtir efectos jurídicos. Tampoco es, por ejemplo, un arrendamiento que se celebra por 2 años y, por ejemplo, después el propio arrendamiento dentro de sus cláusulas establece que si los sujetos contractuales desean ampliar el plazo de contrato, pues deberán celebrar otro contrato, ya sea deberán celebrar otro contrato, por ejemplo, en escritura pública o simplemente lo prorrogan mediante el cruce de cartas, pero hay otro acto jurídico, otra disposición contractual pues que tiene que materializarse para que pueda surtir efectos jurídicos. Entonces, no es un contrato principal, en este sí es principal, porque subsiste por sí solo. Es bilateral porque básicamente interviene estos objetos contractuales, los cuales hemos ya analizado, y básicamente pues es el inversor, que es un agente, y la sociedad, y la bolsa de comercio. Es un contrato típico mercantil porque está regulado específicamente en la ley. La ley le asigna un nombre, en este caso, pues, depósito colectivo de valores, la ley de mercado de valores y mercancías. Típico mercantil porque está regulado en la ley, nominado porque la ley le asigna un nombre, es de tracto sucesivo porque se realiza bajo varias prestaciones periódicas que se materializan en el tiempo, es oneroso porque hay utilidades y gravámenes recíprocos. Entre los elementos subjetivos, pues tenemos la bolsa de comercio, que ya lo íbamos anunciando, que es una sociedad anónima especial, que facilita como depositario el resguardo de valores, es decir, se dedica a que se resguarden valores en este contrato para permitir su negociación o colocación en el mercado
y la devolución de los mismos valores al depositario de otros equivalentes. O sea, lo que se va a hacer es que la Bolsa de Comercio es un depositario de esos valores para que se coloquen en el mercado, ¿sí? Y, lógicamente, que después va a adquirir otros valores homogéneos de la misma serie, del mismo visor, para ser devueltos a, a esta persona del agente, ¿verdad? La persona jurídica que también puede, aparte de que la Bolsa de Comercio puede fungir como depositaria, pues también una persona jurídica se puede designar como depositaria. La sociedad, la Bolsa de Comercio puede designar a una sociedad anónima para que sea como depositaria, y establecimos que generalmente tiene que ser un banco o una entidad de crédito, pues se trata de valores, y se tratara de contratos o se tratara de mercancías, pues tendría que ser un almacén general de depósito, desde mi óptica particular. El depositante, que es el sujeto que pues, lógicamente va a depositar en la Bolsa de Comercio esos valores. O sea, aquí tenemos tres elementos subjetivos. El depositante, que es el sujeto que va a depositar en la Bolsa de Comercio valores para que la Bolsa de Comercio los custodie, ¿sí? Los resguarde, ¿sí? Y los expenda al público, los adquiere el público, y luego pues reciba otros mismos valores de la misma especie y calidad y se los devuelva al depositante. El elemento material, pues básicamente son los valores que se dan en depósito de un mismo monto, misma clase, valor y emisor, y que pueden ser objeto de devolución transcurrido un tiempo, u otros equivalentes, no los mismos, pero homogéneos. O sea, nos pueden devolver los mismos valores, o nos pueden devolver otros valores que tengan la misma clase, que tengan el mismo valor, que sean de un mismo emisor, que sean de un mismo monto. El elemento formal, pues este contrato no está sujeto a formalidades exageradas. Él se da la libertad de forma mercantil, el contrato no está sujeto a formalidades, como le hemos dicho, y las partes pueden darle la forma que estos consideren adecuada. Vamos a dar la forma que ellos consideren adecuada. ¿Tienen alguna duda? Por favor, hágame favor de apuntarse en la lista los que todavía no lo han hecho. Y por favor, encendamos las cámaras que vamos a tomar la foto. A ver, bien. Encendamos la foto. A ver, por favor, Dani Hernández y Brandon Mateo, enciendan su cámara, por favor. Dani Hernández, por favor, y Brandon Mateo, enciendan su cámara. Brandon Mateo. Bueno, muchas gracias. Vamos a encenderla. Bien, perfecto. Bueno, nos vamos a quedar por acá. Entre martes y miércoles vamos a terminar ya con los contratos atípicos, con este repaso que estamos haciendo de los distintos negocios jurídicos que hemos visto en última instancia en esta sección, en esta parte del semestre. Por favor, les ruego que el miércoles tratemos de no faltar. El miércoles es nuestra última clase, la última vez que nos vamos a ver. Entonces me gustaría que todos estuvieran presentes porque pues, me gustaría explicar muy bien lo que tenemos ya pendiente para que ustedes se compelan muy bien de lo que... Estamos haciendo un repaso, ¿verdad? No creo que no es una cuestión pues, que es inusitada, ¿verdad? Pero es porque ya tenemos ya nuestro contenido programático pues ya prácticamente concluido, y lo que hacemos es emplear nuestro tiempo pues en hacer un repaso de lo que hemos visto pues para reforzar y que tal vez lo que podríamos hacer es terminar tal vez los contratos atípicos el martes y dedicarnos un poquito el miércoles a hablar un poquito del leasing, un poquito, y tal vez podríamos hablar un poquito de los contratos de el factoraje y el descuento, que también son figuras importantes. Pero bueno, entonces por ahora esto ha sido todo, y ahí les voy a publicar la clase a través de los canales usuales, y pues muchas gracias por haber asistido. Por el momento eso ha sido todo. Tengan una feliz noche. Feliz noche. Gracias, Lick, muy amable, feliz noche. Bendiciones. No se vayan Buenas todavía, noches, Lick. que acabo de subir un link
y que por favor ustedes es una autoevaluación, es una evaluación de mi ejercicio docente durante este último año, entonces les pido por favor que lo llenen, ¿verdad? Realmente creo que es importante. De acuerdo, Lic. Ok, ya está el link ahí en el Con gusto, Lic. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche.